Bueno, entonces hoy vamos a ver algo muy parecido a lo que es Gauss en el contexto de electrostática, pero en el contexto de magnetostática, que es la ley de Ampère. A ver, ¿cómo funcionaba Gauss? En Gauss lo que teníamos era que la divergencia del campo eléctrico era igual a, bueno, era proporcional a la densidad de carga, y entonces yo podía integrar esto en volumen, ¿no? Entonces cuando yo integraba la densidad de carga en volumen, en un cierto volumen, me terminaba dando toda la carga que había en ese volumen, de un lado, y del otro lado yo la integral de la divergencia la podía pasar por la ley de Gauss, por el teorema de Gauss, a una integral en superficie del campo eléctrico. Entonces me termina quedando que el flujo eléctrico en una superficie era igual a la carga encerrada por esa superficie. Bueno, acá vamos a usar algo parecido, pero el campo magnético obedece una ecuación diferencial distinta. Obedece otra ecuación de Maxwell, que es esta que está acá, que es que el rotor de B es igual a mu0 por J. ¿No? O sea, Hola antes... Diego, Sí, perdón. sí, Una pregunta, buenas tardes. dale. Em, la versión diferencial de las cosas es que si integro a los otros lados me queda como que solo no entiendo la relación de las dos cosas, pero si es que integras a ambos lados de la versión diferencial, Sí, te queda lo que teníamos antes, que es la integral sobre superficie es 4pi por la carga encerrada. ¿Sí, no? ¿Es así? claro. O sea, antes lo que tenías para el campo eléctrico, ¿no? Era Sí, la divergencia de E era igual a 4pi por K por ρ. exacto. Y esto vos lo integrabas en volumen, en un determinado volumen, a tu elección, cualquier volumen que vos quieras. Ujú. Entonces, lo que te quedaba de este lado cuando integrabas en volumen era la carga encerrada en ese volumen. Claro, está bien, Y ok, ahí acá estás entendí. integrando una divergencia en volumen, entonces usando la ley de Gauss, pues pasarlo a una integral de superficie de E. Eso es lo Por que es divergencia, el por flujo tema de E a de... través de esa superficie. Entonces te queda el flujo del campo eléctrico a través de una superficie es igual a, o proporcional, la menor que 4pi por K, a Ok, la carga encerrada. ¿Está bien? ok. Entonces, perdón, cuando dicen es la forma diferencial es como quedarse con el argumento de las integrales. Lo que está Exactamente. dentro, eso es igual a esto. Ok, Sí. gracias. Esto vale punto a punto en todo el espacio. Esta es la ley de Maxwell. Ahora después vos podés hacer integrales en volumen si querés, y eso te va a dar menos información que esto que está acá. O sea, esto vale punto a punto en todo el espacio. Eh, y lo mismo, y B, en lugar de satisfacer esta ecuación, satisface esta otra. La Ujú. ecuación de Maxwell me dice cuánto vale el rotor de B. Entonces, perdón, me están escribiendo en el chat. Eh, bueno, no lo voy a ver. Ezequiel, chequea el chat. Y si hay que contestar Sí, algo. está vacío. Ah, listo. No, Te están escribiendo a vos por privado. listo. Bueno. Em, el rotor de B es igual a mu0 por la densidad de corriente, ¿no? Esta es la ecuación de Maxwell que obedece el campo magnético. Entonces acá, bueno, es una ecuación distinta. Antes teníamos la divergencia, ahora tenemos el rotor. Entonces acá lo que se puede usar en lugar de Gauss es Stokes. Entonces lo que puedo hacer es, supónganse que todas estas líneas que están acá son líneas por las que se están moviendo cargas positivas, supónganse que van hacia arriba. Entonces esto me da una corriente, ¿no? Y la corriente esta estará dada por este vector J que tengo acá. Bueno, así como antes yo me inventaba el volumen que quería, bueno, ahora lo que voy a hacer es inventarme una superficie cualquiera, cuyo contorno es esto que está acá. Y literalmente la superficie puede ser cualquiera, o sea, puede ser plana, puede tener esta forma, no sé, puede ser la forma que ustedes quieran. Por simplicidad, supongamos que el contorno este está todo en un plano y que voy a tomar la superficie plana. Típicamente lo que voy a estar usando todo el tiempo es eso. Así que supongamos que ese es el caso. Esta superficie eh, tiene este contorno que voy a llamar C, y fíjense que las superficies las tengo que orientar siempre, ¿no? Siempre cuando voy a escribir el diferencial de superficie, eso es un vector, y va a estar apuntando hacia arriba o hacia abajo. Entonces cuando uso Stokes, cada vez que yo integro este rotor en alguna superficie, esto me da la integral del campo que está siendo actuado por el rotor en el contorno, ¿no? O sea, una integral en superficie lo paso a una integral de línea.
Y lo interesante es que como esto que está acá, tiene una ambigüedad en su orientación, porque ahora tengo una superficie chata, puedo elegir la orientación del diferencial de superficie para arriba o lo puedo elegir para abajo. Bueno, la misma ambigüedad la tengo acá, en el diferencial de línea de B a lo largo del contorno de la superficie. Porque ahora esto yo lo puedo orientar para allá o lo puedo orientar para el otro lado. Bueno, no sé si se acuerdan, pero la manera correcta de orientar estas cosas es la siguiente. Si el diferencial de superficie pongan el dedo gordo, mano derecha, siempre mano derecha. El diferencial de superficie va para arriba, el contorno va hacia el lado donde apuntan sus dedos. ¿Está bien? O sea que, por ejemplo, en este caso, si el diferencial de superficie lo toman así, entonces el contorno va para allá. ¿Ok? Fíjense que acá yo puedo elegir las cosas como quiero, porque lo que vale es esto. Entonces yo ahora lo que estoy haciendo, estoy agarrando una superficie cualquiera, la oriento como quiero, y eso me define un contorno que ya está orientado. O sea que una vez que elegí la orientación de la superficie, el contorno me queda orientado. Y la manera de vincular esas dos cosas es esta que yo digo, con la mano derecha. Si ustedes al diferencial de superficie lo tiran para un lado con el dedo gordo, entonces la mano lo que hace es, te dice en qué sentido va el diferencial de línea. Bueno, entonces integro todo esto en superficie. Por Stokes puedo pasar la integral esta a un diferencial de línea, o sea que ahora tengo el diferencial, tengo la integral de línea del campo B, del campo magnético, y tengo acá, cuando integro este lado en esa superficie, lo que obtengo es la corriente que atraviesa esa superficie. Eso se llama, fíjese, mu0 es constante, así que lo saco para afuera, y esto que está acá, que es la integral de la densidad de corriente en la superficie, es lo que se llama la corriente concatenada. ¿Qué es eso? Es la corriente que atraviesa esta superficie. ¿Ok? Noten que cuando llegué a esta instancia, esta parte de acá solamente me depende del contorno, ¿no? Mientras que esto que está acá en principio depende de la superficie, porque yo puedo mantener el contorno fijo, tengo puedo elegir superficies distintas con el mismo contorno, y quizás esta integral en superficie me da cosas distintas. Bueno, resulta que no importa cómo toman esta superficie, si la toman plana, si la toman así, si la toman así, o como quieran tomarla, esta integral da siempre lo mismo. ¿Está bien? Entonces llegamos a algo muy parecido a lo que antes era Gauss. Antes lo que teníamos era que el flujo del campo eléctrico era igual a la carga encerrada. Bueno, acá lo que tenemos es que la integral de línea del campo magnético en alguna curva es igual a la corriente concatenada, es decir, a la corriente que atraviesa esa curva, que está como encerrada, está como atrapada por la curva. Antes teníamos una superficie con carga atrapada, ahora tenemos una curva con una corriente que pasa por ahí. O sea, pregunta, atrapar gráficamente sería como una curva, tipo un anillo, y le pones fideos adentro. Exactamente, es exactamente eso. Sí, y fíjate lo siguiente, ¿no? Suponete que... Pero los fideos están cerrados. Bueno, por eso, claro, yo lo que tengo, a ver, tengo dos opciones. O el fideo pasa y después no vuelve a pasar, o el fideo hace una cosa así y vuelve a pasar por el otro lado, ¿no? Entonces, fíjate qué pasa si yo tomo una superficie. Si yo tomo la superficie plana, este va para arriba y este va para abajo. En ese caso no tengo corriente concatenada, porque lo que me aporta el que va para arriba me lo saca el que va para abajo. Y fíjate que, bueno, cualquier superficie que yo tomo pasa exactamente lo mismo. Este me aporta más, este me aporta menos. En particular, si yo agarro una superficie que va por acá arriba, esa no pasa directamente, no pasa ningún hilo por la superficie. No pasa corriente por la superficie. Así que siempre en cualquier superficie que yo tome, la corriente es cero, en este caso. Y la opción que decía Ezequiel es esta otra, ¿no? Que es más parecida a esta, que en lugar de que el hilo sube y baja, pasa la cosa y se va. Y no vuelve a pasar por ninguna superficie que yo elijo. En ese caso tengo corriente concatenada. Y en cualquier superficie que elija, la corriente va a ser siempre la misma. ¿Se ve? Che, ¿me explican lo de los fideos porque no lo entendí? Ezequiel, esa palabra la usaste vos. No, No, digo, yo no fui. Yo no fui. son El como la beneficio línea de es- corriente.
Son como Claro. las líneas que son paralelas al campo. De Sí. los fideos infinitos serían. Los fideos a los que estamos haciendo referencia son estos que están acá. Son las líneas de corriente que definen la configuración de corriente. ¿Qué es esa línea? Las cargas positivas que se están moviendo y me están generando esa corriente se mueven por esas líneas. ¿Está bien? Lo que me está diciendo esta línea, esta línea orientada de esta manera, es que tengo carga positiva moviéndose en esta dirección. Acá voy a tener carga positiva moviéndose en esta dirección. Acá voy a tener carga positiva moviéndose en esta dirección. Y así con todas las líneas. O sea, son líneas que son tangentes a... perdón, son líneas que son... ¿cómo se dice esto? Si yo agarro la carga Trayectoria. positiva en un punto y me fijo qué velocidad tiene, bueno, la velocidad de esa carga positiva es tangente a la curva, a estos fideos. ¿Se entiende? Como la trayectoria de la carga. Es exactamente la trayectoria de la carga, sí. Y, perdón, Sí, entonces lo que estamos diciendo es que si yo tengo una superficie y por esa superficie la atraviesan cargas, como un flujo sí. de cargas, eso es igual a B y la concatenada es la que está por la que corre por el borde. No. Ahí me perdí. No, por Por eso eso, no son dos entiendo. cosas distintas. Físicamente lo que vos tenés es una corriente, que está dada por todas estas líneas de corriente. ¿Está bien? Pensemos, Sí, de hecho, en un ejemplo más sencillo, porque acá estoy viendo corriente real. Suponete que tenés, como vimos antes, un hilo de corriente. ¿Qué es esto? De hecho, de corriente constante. Tenés cargas positivas que están yendo hacia arriba o cargas negativas que están yendo hacia abajo. ¿Está bien? sí. Todas con la misma velocidad, todo es uniforme. Si mirás una partecita, te da lo mismo que ver la otra partecita. Bueno, ahora, esto es lo que tenés físicamente. ¿Está bien? Sí, Bueno, ahora vos inventate un contorno cualquiera que sea tal que esta corriente lo pase por el medio, atraviesa. lo atraviese, claro. Sí. Bueno, entonces lo que te está diciendo esta expresión es lo siguiente. El campo magnético que genera este hilo de corriente, en principio vos no sabés lo que es. Pero lo que te dice esto es que la integral de línea, o sea, en esta línea del campo magnético, de esta curva, el campo magnético, es igual a la corriente concatenada. En este caso, tenés una corriente que Ok. atraviesa este coso. Entonces, esta corriente concatenada es directamente, si la corriente que va por acá es I, va a ser I. Sería esa. ¿Está bien? Ok, no tiene un significado físico la otra integral, la de línea. Bueno, es la integral de línea del campo magnético en la curva que vos te elegiste. Ok, ok. Fíjate que Gracias. los dos lados de la igualdad dependen de la curva que vos te elegiste, porque esta es la corriente que Claro, atraviesa tu curva, o cualquier superficie que tenga tu curva como contorno. sí, ¿Está bien? sí. Una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la relación entre estas líneas de corriente y J? J suele ser una densidad volumétrica de corriente. Está muy bien la pregunta porque es súper sutil esto. Nosotros no vamos a ahondar mucho en eso. Pero si vos querés pensar qué es esta corriente lineal y cómo se relaciona con este J, o sea, este J en principio está definido en todo el espacio, y si querés ver, vos podés escribirte este J en términos de este I, lo que vas a tener que usar son deltas de Dirac. O sea, funciones que valgan cero cuando estás fuera de la corriente y que sean distintas de cero sobre la corriente. Pero este I que está acá es la densidad lineal de corriente de la que discutimos la clase pasada. Este J que está acá es la densidad volumétrica de corriente que discutimos la clase pasada. Vos siempre lo que tenés es... Pero ¿por qué aparece acá? Si estábamos atravesando una superficie y después algo lineal. ¿Por qué? J aparece acá. Esta es la ecuación de Maxwell. De entrada tenemos J.
Ah, ok. Ok. ¿Está bien? Bueno, yo lo que digo es, vos ¿qué tenés? Tenés suponete que tenés un cable por el cual tenés una corriente J, vos te definís una superficie que contenga ese cable. Bueno, ¿qué es la corriente concatenada? Es la integral de superficie de este J. Es esto que está acá. Saca el musero, te queda la integral de superficie de J en esa superficie. Es literalmente el flujo de corriente a través de la superficie. Sí, ahí lo vi. ¿Está bien? Gracias. Igual Ahora, creo que preguntó alguien más, pero lo está bien. entendí. Pero bueno, fíjate que esto que está acá, estoy suponiendo que es una carga de volumen, o sea, estoy suponiendo que tengo una densidad de corriente en volumen. También lo que puedo tener, en lugar de tener un cable con volumen por el que pasa una corriente, podría tener una cinta de 2 dimensiones que tenga una corriente hacia arriba. En ese caso, esta integral de superficie lo tengo que pensar más que nada como una integral de línea. Y en el caso en que tengo una corriente lineal, directamente no tengo que integrar nada. O sea, la corriente Es un punto, concatenada ¿no? es el módulo de este I. ¿Qué? Ah, sí. ¿Está bien? Pero bueno, ahora vemos ejemplos. Pero esto que está acá tiene unidades de corriente, que es amper, es coulomb sobre segundo, y lo que me está diciendo esto es cuántas cargas por segundo pasa a través de la superficie. ¿Está bien? Sí. Bueno, veamos ejemplos, y si tienen dudas con los ejemplos, tratamos de machacar ahí. Bueno, entonces, de vuelta, esto es como una especie de Gauss, pero para el campo magnético. Y acá pasa lo mismo que pasaba en Gauss. O sea, la integral de línea de B tiene menos información que B. Si ustedes tienen B y tienen un contorno, pueden calcular la integral de línea de B en ese contorno. Pero si ustedes tienen la integral de línea de B en un determinado contorno, no necesariamente pueden saber cuánto vale el campo magnético. Pero si hacemos como antes y elegimos contornos, si tenemos configuraciones de corriente que tienen bastante simetría, el campo magnético tiene cierta simetría, entonces a veces lo que va a pasar es que la integral de línea esta me va a permitir sacar el campo magnético hacia afuera de la integral, usando propiedades de simetría, y eso me va a permitir decir cuánto vale el campo magnético. Es decir, que en ciertos casos con mucha simetría, si uso Ampère, me puedo saber cuánto vale exactamente el campo magnético. ¿Ok? O sea que la lógica es exactamente la misma que cuando vimos Gauss. Solo que el campo magnético se comporta un poco distinto que el campo eléctrico. Bien. Otra cosa que suele ser distinta que las cosas que discutimos antes es que ahora las corrientes tienen una orientación. ¿Está bien? O sea, tienen un sentido, una dirección y un sentido. ¿Por qué? Porque la corriente está dada por cargas que se están moviendo. Entonces, no solamente tengo que decir cuánto valen las cargas, tengo que decir hacia dónde se están moviendo. Entonces necesito más información. Entonces, si ustedes miran Biot-Savart y se fijan cómo es la definición del campo magnético, acuérdense que estaba dado por esta cosa que está acá, donde esto es el diferencial de corriente. Bueno, como decía, la corriente tiene un sentido, esto es un vector. Antes lo que tenía acá era un diferencial de carga, que no es un vector, simplemente un escalar. Entonces fíjense lo que pasa, si ustedes invierten el sentido de la corriente, ¿no? Si ustedes tienen, pónganle, corriente que va hacia arriba, eso va a generar un cierto campo magnético. Si ustedes ahora dicen, bueno, ahora en lugar de que vaya para arriba, va para abajo, lo que va a pasar es que literalmente le están cambiando el signo a la corriente, eso le cambia el signo al campo magnético. Es decir que, si ustedes conocen cuánto es el campo magnético de una corriente que va para arriba, conocen también que el campo magnético de una corriente que va para abajo es menos el campo magnético de la corriente que va para arriba. ¿Está bien? ¿A qué voy? A que si yo multiplico esta ecuación por -1, entonces este diferencial de corriente, que es simplemente una corriente contraria, me genera un campo magnético contrario al original. ¿Está bien? O sea que si yo invierto el sentido de la corriente, eso me invierte el sentido del campo magnético. Lo mismo pasaba con las cargas. ¿Está bien?
¿En qué sentido? Si yo tengo una carga positiva, el campo eléctrico apunta hacia afuera de la carga. Si yo ahora le cambio el signo a la carga, ahora el campo eléctrico apunta hacia adentro de la carga. O sea, me cambia el signo del campo eléctrico. En este sentido es exactamente lo mismo que antes. O sea, que acá yo tenía un dq, si yo le cambio el signo a la carga, eso me cambia el signo del campo eléctrico. Esto es importante para estudiar simetrías, porque aparte ahora de agarrar configuraciones de corriente y empezar a rotarlas, a girarlas, a ver que tengo simetría frente a traslaciones y demás, me va a importar ver qué pasa si yo a la corriente le cambio el sentido. ¿Está bien? Déjenme mostrarles un ejemplo en el caso anterior, así más o menos se dan cuenta de qué tipo de cosas tengo en mente. Sí, a ver, esperen un segundo. Fíjense lo siguiente. Supónganse que tienen las siguientes cargas. Acá tienen una carga más y acá tienen una carga menos. ¿Ok? Y acá tengo un sistema de coordenadas. Y yo quiero ver cuánto vale el campo eléctrico en este punto. No cuánto vale, sino quiero ver qué simetrías puedo aplicar a la configuración de cargas estas para descartar algún sentido del campo eléctrico. Bueno, primero veamos hacia dónde apunta el campo eléctrico. Supongamos que esta está a la misma distancia, ¿no? La más y la menos está a la misma distancia del eje este. Bueno, más me apunta hacia allá, ¿sí? Y menos me apunta hacia allá. ¿Eso lo ven todos? Sí, la nueva carguita es positiva, ¿no? Acá voy a mirar el campo eléctrico. O sea, las Ok, flechas son el campo eléctrico, ¿no? Acá no tengo ninguna carga. está bien. Sí, veo. Entonces, el campo eléctrico acá apunta en esta dirección, apunta hacia abajo. ¿Está bien? Esto yo ya lo sé porque nada, esta configuración de cargas es simple. O sea que yo sé que esta es la respuesta correcta. Ahora, déjenme mostrarles con argumentos de simetría por qué no puede tener una componente en la dirección esta. Supónganse que esto es Z, que esto es X. Yo sé que tiene que tener componente en Z, pero quiero argumentar por qué no puede tener componente en X. Bueno, una cosa que podría hacer es la siguiente. Razono exactamente de la misma manera que estaba razonando antes. Voy a suponer, de acá, de vuelta, tengo la carga más, la carga menos. Acá tengo el sistema este. Voy a suponer que el campo eléctrico tiene componente en X. ¿Está bien? Ahora yo voy a hacer una transformación voy a empezar a hacer una secuencia de transformaciones del sistema de cargas que me lo va a dejar invariante. ¿Está bien? Y el resultado va a ser que el campo eléctrico me quede apuntando en la dirección contraria. Entonces, eso por lo que vimos en las clases anteriores, lo que me está diciendo es que no puede tener componentes en esa dirección. Entonces yo empiezo a descartar componentes de campo eléctrico. Bueno, las dos cosas que puedo hacer para dejar esta configuración de cargas invariantes es la siguiente. Primero puedo hacer una rotación de 180 grados alrededor del eje X. ¿Está bien? Cuando hago eso, ¿qué sucede? Esta más viene a la menos y la menos va a la más. ¿No? Y con el campo eléctrico, ¿qué pasa si hago una rotación de 180 grados? Nada, porque estoy rotando la configuración respecto del eje que es paralelo a la componente de campo eléctrico que sugerí que iba a tener. Y ahora lo que voy a hacer es lo que voy a llamar una inversión de carga. Le voy a cambiar el signo a la carga. ¿Está bien? O sea que a la carga que es menos le voy a llamar más, y a la carga que es más le voy a llamar menos. ¿Qué pasa con el campo eléctrico cuando yo hago esta inversión de carga? Pues está igual que Y antes, ¿no? metes un menos al campo, ¿no? Claro, el campo, acuérdense que la integral de diferencial de carga por cosas, yo le cambio el signo Ah, a la carga, el campo eléctrico cambia de signo, o sea que empieza a apuntar al sentido contrario. ¿Está bien? No sé por qué no se borra esto. Empieza a apuntar en sentido contrario.
Entonces yo acá hice dos transformaciones que me dejaron la configuración de cargas invariantes. Una fue roté alrededor de un eje y otra fue le invertí la carga a la configuración de cargas. El resultado final es una configuración de cargas que es equivalente a la que tenía inicialmente. ¿Está bien? Sin embargo, yo originalmente había propuesto que el campo eléctrico apuntaba hacia allá y al final me terminó apuntando hacia la izquierda. Entonces, de vuelta, puedo usar este argumento de que el campo eléctrico, por una distribución de cargas, no puede apuntar en dos direcciones, que son contrarias. Entonces, no puedo tener en este caso componente en esta dirección de campo eléctrico, ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Está bien? Bueno, este tipo de argumentos que no usamos nunca, se pueden usar para restringir el campo eléctrico, pero en los ejemplos que vimos nunca necesitamos usarlas. En el caso del campo magnético sí lo vamos a usar. Vamos a usar bastante inversión de corriente. ¿Por qué estoy usando esto? Básicamente porque el tipo de argumentos de simetría que se usan para el campo magnético suelen tener en cuenta que el campo magnético es un pseudo vector. No sé si vieron algo de esto en la teórica. Sí, Diana Sí, nos contó que no reflejaba, perdón, dale mano, si quieres. no, sí, No eso, que hablamos un poquito de pseudovectores. Claro. Bueno, eso suele ser bastante confuso. Y esto suele ser bastante, de la manera que lo voy a explicar yo, a mí me parece confuso, capaz que a usted le resulta fácil, a Diana le resulta trivial, a mí me resulta siempre bastante confuso cómo hacer las reflexiones respecto de espejo y esas cosas. Entonces lo que voy a hacer son cosas físicas. O sea, voy a agarrar la configuración de carga, la voy a empezar a girar, a mover de un lado para un lado para el otro, pero lo que sí voy a tener en cuenta es que se va a invertirle la corriente. Y cada vez que yo le invierta la corriente a la configuración de corriente, voy a tener que agarrar el campo magnético que propuse y le voy a tener que dar vuelta. ¿Está bien? Igual que te hice acá. ¿Está bien? ¿Se entiende la lógica? Porque quiero evitar hablar de pseudovectores. Bien. Entonces eso, si invierto el sentido de la corriente, el campo magnético cambia de signo. Y me cambia de sentido. Literalmente se da vuelta. Otra cosa que quiero notar es que el campo magnético es perpendicular a la corriente. Si la corriente tiene un determinado sentido, como acá tengo un producto vectorial, el campo magnético va a apuntar va a ser perpendicular a esto que está acá y a esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, esto también lo voy a usar bastante, mirar simetrías para darme cuenta que el campo magnético es perpendicular a la corriente. Y de vuelta, la idea ahora, para poder usar Ampere de manera práctica, es proceder igual que antes. Es decir, tengo que identificar una secuencia de transformaciones sobre la distribución de corrientes que sean tales que al final de todas esas transformaciones la corriente me quede igual que la que tenía originalmente. Y lo que tengo que ver es qué impacto tienen todas esas transformaciones en el campo magnético y ver si me lo modificó o no. Si no me lo modificó, no tengo argumentos para eliminar esa propuesta que hice. Si me lo cambió, sí, tengo que decir que, por ejemplo, si propuse que iba en una dirección y me apareció al final de todo en la dirección contraria, tengo que decir que no puede depender de esa dirección. ¿Se entiende? Es la misma lógica que con Gauss. Veamos ejemplos. ¿Vieron algún ejemplo con Diana? No me suena. No, a mí tampoco. Vimos un hilo, me parece. Ah, bueno. ¿Y cómo? Bueno, porque es justo lo que voy a decir ahora. Bueno, lo voy a hacer rápido entonces. Igual si hay algunos que no les suena, entonces por ahí lo hizo rápido porque suponía que lo íbamos a hacer con detalle en la práctica. Así que vamos a hacerlo tranquilos. Tengo un hilo de corriente infinito. ¿Está bien? ¿Por qué infinito? Bueno, porque necesito que la corriente tenga suficiente simetría como para poder aplicar todos los argumentos que voy a usar. Entonces, si fuese un hilo finito, ya pierdo simetría de traslaciones en la dirección del hilo. Con lo cual, nada, lo que sirve para poder aplicar Ampere es un hilo de corriente infinita. Después, por supuesto, esto es una aproximación, no existen los hilos infinitos, lo que sí existen son los hilos muy largos. Entonces, si conozco el resultado para el hilo infinito, va a ser una buena aproximación para un hilo suficientemente largo. Bueno,
La única diferencia que tiene este hilo con un hilo cargado es que ahora tengo una flechita que me está diciendo hacia dónde va la corriente. ¿Está bien? Entonces voy a tener que usar más simetrías. Voy a tener que considerar más simetrías para restringir el campo magnético en este caso. Pero bueno, por un lado, tengo las mismas simetrías que tenía antes. Si yo hago rotaciones alrededor del eje Z, o sea, alrededor del hilo, nada cambia, porque lo único que tengo es un hilo en la dirección de Z. En ese caso, de vuelta, el módulo de B no puede depender de la coordenada φ. Es el mismo argumento que usábamos antes. Si ahora al hilo, yo ahora pienso la situación esta como traslaciones en el eje Z, nada cambia. Entonces, si yo al campo B le hago un shift de Z a Z más algo, no puede cambiar, y como ese algo es cualquier cosa, directamente lo que concluyo es que el campo no puede depender de la coordenada Z. Así que estas dos simetrías, la 1 y la 2, son literalmente las mismas que veníamos discutiendo antes. Unas son rotaciones alrededor del hilo, otras son traslaciones en el sentido del hilo, en la dirección del hilo. Como tengo simetría, como esas dos simetrías se mantienen en este caso, entonces yo digo que el campo magnético no depende ni del ángulo, o sea, el módulo, no depende ni de las componentes. Me refiero a que las componentes del campo magnético no dependen del ángulo ni de la coordenada Z. ¿Está bien? Pero, si se acuerdan, antes nosotros al hilo lo dábamos vuelta alrededor de un eje cualquiera y nos quedaba el mismo hilo. Ahora no. Si yo ahora agarro el hilo que me está apuntando hacia arriba y hago una rotación de 180 grados alrededor del eje perpendicular al hilo, lo que me queda ahora es el mismo hilo infinito, pero ahora la corriente va hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, este tipo de simetrías que me cambien el sentido de la corriente, las tengo que complementar con una inversión del sentido de la corriente. ¿Está bien? Es decir, tengo el hilo que tiene una corriente hacia arriba, agarro un eje cualquiera, lo doy vuelta en 180 grados y ahora le cambio el sentido de la corriente. Cuando lo doy vuelta me va hacia abajo, pero yo quiero que vaya hacia arriba como tenía la corriente original. Entonces, además de rotarlo 180 grados, tengo que invertirle el sentido de la corriente. Y de esta manera llego a una configuración de corriente que es la misma que con la que empecé. ¿Está bien? Bueno, veamos qué le pasa al campo magnético cuando voy haciendo todas estas cosas. Entonces, este que está acá es el campo magnético que yo propongo. ¿Está bien? No sé hacia dónde apunta. En principio apunta en Z, en R y en φ. ¿Está bien? Lo que sé es que todas estas cosas solo dependen de R. De vuelta, estoy usando coordenadas cilíndricas acá, ¿no? Porque tengo simetría cilíndrica. Pero no sé hacia dónde apunta, entonces quiero restringir hacia dónde apunta. Bueno, cuando hago la rotación de 180 grados, este es un campo magnético, perdón, que está sobre el eje de rotación. Lo estoy evaluando en un punto sobre el eje de rotación. Cuando hago una rotación, ¿qué pasa? El eje Z va para abajo, ¿no? Estoy pensando que Z es esto, R va para allá y φ es el que da vuelta, ¿no? Entonces, el eje Z va a parar a menos Z. Así que esta componente va a parar a menos esta componente. Esta componente no cambia si yo roto alrededor de esa componente, porque esa componente es paralela al eje respecto al cual roto. Entonces, esto que está acá me queda exactamente igual. Y la componente angular, que en este caso se mete hacia adentro de la pantalla, cuando yo roto respecto a este eje, sale de la pantalla. ¿Está bien? Entonces, esta componente que está acá, de vuelta, también cambia el signo, igual que la de Z. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguien se perdió? Hasta ahora no. Hasta ahora. Bien. Bueno, entonces acá lo que hice fue simplemente ver cuál es el efecto de la rotación en 180 grados alrededor de un eje sobre un campo que yo propuse. ¿Está bien? Me termina quedando este que está acá. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es una inversión de corriente, porque dije que tengo que complementar estas dos cosas para que la configuración de corriente me quede igual. Entonces, al campo que yo tenía después de rotarlo, que es este mismo que está acá, le voy a cambiar el sentido de la corriente. Cuando hago eso, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo al campo. O sea que le voy a cambiar el signo a todas las componentes del campo. Si tengo un menos, me queda un más. Si
tengo un más, me queda un menos, y si tengo un menos, me queda un más. ¿Está bien? Y este es el campo final que me queda. Entonces, esto es lo que propongo. Esto es lo que debería pasarle al campo si yo le hago todas las transformaciones que le hice al hilo. ¿Está bien? Y lo que quiero es que el campo me quede igual. Porque como el hilo me quedó igual, el hilo de corriente me sigue apuntando hacia arriba después de todas las transformaciones que le hice, necesito que esto que está acá sea igual a esto que está acá. ¿Está bien? Que la sonrisita sea igual a la estrellita. Bueno, cuando hacen eso, fíjense, ¿qué cosas se mueren? Esto que está acá tiene que ser igual a menos sí mismo, o sea que BR tiene que ser 0. ¿No? Con las otras componentes no pasa nada, no las puedo descartar. No puedo descartar ni Z ni Φ. La única que puedo descartar es esta. ¿Está bien? Entonces concluyo que el campo magnético tiene que apuntar en principio en estas dos direcciones. Bien. Aparte, estaba esta observación de que el campo magnético tiene que ser ortogonal a la corriente. ¿Está bien? En este caso la corriente apunta en Z versor, y entonces el campo magnético no puede tener componente Z. Por la propia definición del campo magnético usando la ley de Biot-Savart, ¿no? Dijimos que era perpendicular a la corriente. Con lo cual, ya automáticamente, usando este argumento, puedo eliminar esta componente. Y entonces lo único que me queda es esto que está acá, pero aparte yo había dicho que la componente B solo dependía de R, no podía depender ni de Z ni de Φ. Con lo cual, termino restringiendo al campo magnético a que tenga esta forma. Es un campo que apunta en la dirección angular. Todas estas cosas ya las sabíamos, porque nosotros hicimos el infinito con Biot-Savart. Pero estoy usando argumentos de simetría para restringir esto. Apunta en la dirección angular y depende de la distancia al hilo. ¿Está bien? Esto de vuelta, estos son coordenadas y bases en cilíndricas. Bueno. Ahora que ya sé en qué sentido tiene que apuntar B, lo que me conviene hacer, lo que tengo que hacer es ver qué tipo de curva. Antes yo sabía, por ejemplo, en el caso de Gauss, cómo funcionaba. Yo usaba simetrías para decir, bueno, el campo eléctrico tiene que apuntar en esta dirección. Entonces decía, bueno, entonces me sirve tomar tal superficie gaussiana, porque entonces el campo eléctrico se comporta, el flujo del campo eléctrico se comporta de una manera que quiero. Bueno, acá pasa lo mismo, solo que ahora no tengo que tomar una superficie, sino tomo lo que llamo una curva amperiana. Antes era superficie gaussiana, ahora es la curva amperiana. Entonces, la dificultad de aplicar Ampère reside, por un lado, en ver cómo es que las simetrías restringen el campo magnético, y después en tratar de identificar una curva amperiana que te dé información sobre cuánto vale este B sub phi. ¿Está bien? Esta componente del campo magnético. En este caso, lo que vemos es que el campo magnético depende de la coordenada R nada más. Entonces nos conviene tomar una curva amperiana a radio constante. ¿Está bien? O sea, un círculo alrededor del hilo. Porque en ese caso, el campo magnético en módulo, en cada punto del hilo, perdón, en cada punto de la curva, va a valer lo mismo, porque estamos siempre a la misma distancia del hilo. El campo magnético depende de la distancia del hilo. Con lo cual, si usamos una curva amperiana a radio constante, este bicho de acá va a ser constante y va a poder salir afuera de la integral de línea. Entonces, esta era mi configuración de carga. Tiene esta corriente en la dirección de Z. Voy a tomar esta curva punteada como mi curva de Ampère. El diferencial de línea es simplemente a radio constante, es el diferencial de línea por desplazarme de manera angular. Eso, si se acuerdan, era R de phi. Y el diferencial de línea es tangente a la curva, apunta en phi versor, porque en este caso tengo un círculo. De modo que el diferencial de línea lo puedo escribir como R de phi en phi versor. Entonces, cuando me hago la integral de línea, lo que tengo es el campo magnético, que me da esto, porque lo restringí de arriba, y después tengo el diferencial de línea, que es esto que está acá.
¿Está bien? Bueno, fíjense que phi por phi me da 1, phi versor por phi versor me da 1, y acá estoy integrando en phi. Entonces todo lo que depende de r vuela, y me queda la integral de phi en toda la curva que tengo que integrar entre 0 y 2pi. Entonces me queda 2pi por r, que es este r que está acá, por b, que es este b que está acá. ¿Ok? Sí. Perdón, hasta acá no usaste que es constante. El R, ¿no? Hasta acá, a ver, ¿dónde uso que b? A ver. Claro, lo que estoy... déjame pensar. Esta curva es tal que el diferencial de línea no integra en R. ¿Está bien? El diferencial de línea simplemente va a terminar integrando en phi. Entonces, como estoy integrando en phi, uso el hecho de que b depende de R para poder sacarlo afuera de la integral. Claro, eso. Perdón, eso había entendido yo. Que dependa de R para que salga, no más que sea constante. Sí. Sí. Si esta curva no fuese radio constante, acá tendrías una integral en R también. Tendrías que tener en cuenta cómo varía la curva en R. Claro, claro. Ah, gracias. De nada. Bueno, ahora esto que está acá, por ampere igual a mu0 por la corriente concatenada, ¿no? Que es la corriente que pasa por la superficie. Pero bueno, en este caso la corriente que pasa por la superficie es I. Así que en este caso es sencillo, simplemente mu0 por I. ¿Está bien? Con lo cual, me termina quedando que esto que está acá es mu0 por I. Una pregunta. Bien. ¿Cómo es eso de que la integral de j de s dio i? Esta es la discusión que quiero evitar. Pero espera que... J es una densidad de corriente en volumen. ¿Está bien? Eso quiere decir que tiene unidades de Coulomb por segundo sobre metro cuadrado. ¿Ok? Y tiene un sentido. Entonces, si vos tenés una corriente yendo, ponele, en esta dirección, J, ¿qué es esto? Si vos te definís una superficie perpendicular a este vector, y esta es tu superficie S, entonces la corriente que atraviesa la superficie es simplemente bueno, de vuelta, estoy suponiendo ahora que todos estos vectores son paralelos, para simplificar la discusión, ¿no? Me defino una superficie que es perpendicular al sentido de la corriente, eso quiere decir que el diferencial de superficie es paralelo a J. ¿Ok? Bueno, fíjate que cuando vos hagas esta integral, ¿qué te va a quedar? El módulo de J, ¿sí? El módulo de esta corriente, por el área de este bicho. ¿Está bien? Es el flujo de corriente a través de la superficie. Si j es constante, decís. Sí, por eso estoy tomando ejemplos sencillos. Estoy suponiendo que Mm. justamente que J es constante. Bueno, esto que está acá, fíjate qué unidades tiene. Tiene unidades de Coulomb por segundo. Tiene unidades de Ampere. Esto que me está diciendo. Esta es la corriente que atraviesa esta superficie. ¿Está bien? Me dice cuántos Coulomb pasan por esa superficie por segundo. Bien. ¿Está bien? O sea, eso es literalmente lo que es esto. En cualquier caso, más allá de si J es constante, y no importa si la superficie es plana o la curva que tenga. Yo tengo una superficie, una densidad de corriente, y esto que está acá es el flujo de corriente a través de la superficie. Eso es lo que se llama la corriente concatenada. Bueno, esto que está acá
es cuántos coulomb atraviesan esa superficie por segundo. ¿Ok? Bien. Bueno, este hilo tiene corriente I. Y las unidades de este I chiquito también son coulomb por segundo. Eso me dice cuántos coulomb atraviesan este hilo, o un punto cualquiera de este hilo por segundo. Ujú. ¿Está bien? Bueno, ahora yo voy a dar una superficie cualquiera que tenga este contorno. Y fíjate que el hilo este la va a atravesar en un punto. ¿Está bien? Bueno, ese es el único punto por el cual hay corriente. Después, en cualquier otro punto de la superficie no pasa corriente. Entonces, bueno, ¿cuánta corriente atraviesa la superficie? I. Claro, ¿Está bien? sí. Bueno, por eso es que digo que la corriente concatenada es I. Estoy usando acá simplemente la información de que esta integral, más allá de lo que es J, porque lo que no tengo ganas es de vincular a J con I, porque de vuelta depende de estas deltas que te mencionaba antes. Esta integral es simplemente cuánta corriente atraviesa la superficie. Y en este caso, la corriente que atraviesa la superficie es I. Buenísimo, gracias. No sé, Daniel, Ezequiel, si tienen algún comentario para hacer con respecto a esto, que sientan que pueda llegar a aportar algo que yo no estoy diciendo. Creo que no, va. No entiendo dónde hay confusión. No, o sea, la confusión surge por el hecho de que estoy escatimando información, ¿no? Hay un tema con el que no me quiero meter, que es cómo relaciono J con el I. Pero por eso, Sí, bueno. Sí, si no, imagínenlo como o un sea, cilindrito muy chiquito, pero con una J de volumen. Pero que en el límite la integral es siempre la misma, ¿no? mm, A medida que el área es más pequeña, la J tiene que ser más grande, pero el límite ese de I es el mismo. sí, Es una manera de pensar las deltas. sí. Hay miles de formas. Bueno, lo que quiero que sepan es que, más allá de que yo no lo estoy diciendo, yo puedo escribir este J en términos de este bicho. ¿Está bien? Pero pasa que involucra cosas con las que no me quiero meter. Entonces, una vez que yo hago eso, cuando yo meto la información de esto dentro de este J, esto que está acá me termina dando esto. Bueno, lo que yo quiero hacer, lo que estoy haciendo ahora es directamente decirles qué es esto, qué es esta integral. Es la cantidad de corriente que atraviesa la superficie. Es la corriente concatenada. Lo que llaman la corriente concatenada. Entonces, en este caso, donde tengo un hilo de corriente, es fácil verlo. Yo agarro una superficie cualquiera, que es esta que está acá. Perdón, yo escribo líneas, pero no sé si se entiende que la línea es lo que me define la curvatura de la superficie. No importa. Yo tengo esta superficie que está acá. El hilo este atraviesa la superficie en un determinado punto. Y son la cantidad de Coulomb por segundo que atraviesan ese punto. Y en particular que atraviesan la superficie completa, porque como el único lugar donde tengo corriente es a través de este punto, por todos los demás puntos de la superficie pasan 0 Coulomb por segundo. Con lo cual, este bicho que está acá, esta integral que está acá, que es lo que define a esto que está acá, es simplemente I. ¿Ok? Déjame, por ahí, esto puede ser más... Si en lugar de tener un hilo, tuviese, por ejemplo, una cinta, acordate que en una cinta, la manera de definir cómo es la corriente era en términos del vector este que llamábamos G, ¿no? Que sería G en Z versor. Y suponete que apunta hacia allá. ¿Está bien? Entonces ahora tengo una densidad superficial de corriente. Tengo corriente yendo por la superficie. Y en ese caso, esta cinta, no sé, suponete que tiene un ancho L, ¿sí? En ese caso, si yo quiero ver, suponete que te voy a tomar esta superficie plana, ¿cuánta corriente atraviesa esta superficie? Bueno, por el único lugar donde tengo que atraviesa corrientes es por la intersección de la superficie con el hilo, que es simplemente
bueno, es a través de este lugar donde estoy dibujando, ¿no? Por acá es que está pasando la corriente. Bueno, como el ancho del hilo es L, entonces en este caso, la corriente que está atravesando el hilo es, ¿cuánto vale? Pero la corriente que está atravesando la superficie, ¿cuánto vale? Tendría que ser cuántos coulombs por segundo atraviesan esa unidad de longitud. Exactamente. Y habría que integrar G sobre ese segmentito. Exactamente. Entonces, si tenés una densidad uniforme, acá en lugar de tener I, tendrías G por L. ¿Ok? Sí. Y ahora la podemos complicar un toque más. Y podemos decir, bueno, ahora en lugar de tener una cinta, lo que tengo es un cable en volumen, por el cual tengo una corriente J, que es J en Z versor. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, ahora la intersección de la superficie con el cable, ahora va a ser un área, que puede ser A, ¿sí? Y en ese caso, acá lo que voy a tener es J por A. En lugar de tener I, lo que voy a tener es J por A. ¿Ok? Sí. Creo que lo que estaba diciendo recién Daniel es que en el límite en el que tomo el área cada vez más chiquita, pero aumento la corriente, a medida que achico el área, ahora lo que sucede es que la corriente se concentra cada vez más, ¿no? Entonces tengo el límite en el cual el área tiende a cero, y entonces pasa más corriente a esto constante, es lo que le está llamando I. Es lo que estamos llamando I, ¿no? Es el límite en el cual todo este cilindro se convierte en un hilo finito, digamos, lineal. Bueno, espero que se entienda con ejemplos. Si tienen dudas, frénenme y lo discutimos todas las veces que haga falta. Y si no, de última, la clase que viene, me preparo una explicación, porque no la tengo en mente, pero bueno, me preparo una explicación súper detallada sobre cómo vincular el J con este tipo de información, ¿no? Porque a nosotros lo que nos van a dar es este tipo de información. ¿Cuál es la densidad lineal de corriente? ¿Cuál es la densidad superficial de corriente? ¿Y cuál es la densidad en volumen de corriente? Si nos dan la densidad en volumen de corriente, listo, uso esta expresión porque justamente me dan este dato J. Pero si me dan el G vector o el I vector, entonces, bueno, lo que tengo que hacer es este tipo de análisis que hicimos recién. Bueno, sigo. Entonces, Ampère me dice que esto es igual a esto lo calculé acá y me terminó dando esto lo calculé acá y me terminó dando esto, y entonces estas dos cosas son iguales. ¿Está bien? Entonces puedo saber cuánto vale la componente phi en función de R. Es simplemente esto dividido esto. ¿Está bien? Entonces B es simplemente B phi de R, que lo despejé acá, en phi vector, en phi versor. ¿Qué es eso? Bueno, esto creo que lo hicimos en la clase pasada por Biot-Savart. Es el campo magnético de un hilo infinito. Lo que hace es circula el hilo, o sea, está siempre en la dirección de phi, y además en módulo se hace cada vez más chico a medida que me alejo del hilo, y sobre el hilo explota. Te cae como 1 sobre R, donde R es la distancia entre el hilo y el punto donde estoy mirando el campo magnético. Bueno, para cualquier distribución que no necesariamente sea un hilo de corriente, sino que sea, por ejemplo, este tipo de cosas que estábamos discutiendo, como por ejemplo densidades superficiales de corriente, por ejemplo, si tuviese una especie de tubo por el cual la corriente está yendo hacia arriba, un tubo cilíndrico por el cual la corriente va hacia arriba, o si tengo un cable con corriente en volumen también hacia arriba, y de vuelta, de manera que tenga las mismas simetrías que antes, que es invariante frente a rotaciones o invariante frente a traslaciones en Z, entonces puedo usar el mismo argumento de simetría y concluir exactamente lo mismo que concluí para el hilo. Es decir, que el campo B va a apuntar siempre en esta dirección. ¿Está bien? Lo que es distinto es la integral esta, porque en algunos casos tengo una densidad superficial, en otros una densidad de volumen, entonces
la carga concatenada va a ser distinta. Pero digo, las simetrías que analizamos para el hilo aplican también para este tipo de configuraciones más complicadas. ¿Qué hora es? Perdón. Sí. O sea, un cilindro, digo, la superficie el borde de un cilindro es lo de la izquierda y lo de la derecha es un cilindro como en volumen. Claro. Esto que está acá es como si fuese un cable posta con un cierto grosor por el cual está pasando corriente. Y la corriente pasa en todos los puntos del cable, no solamente por el centro. Pasa en todos los puntos del cable. Y va para arriba. Bueno. ¿Cuán cansados están? ¿Quieren hacer una pausa? ¿Quieren seguir? Más o menos por la mitad de la clase. Yo voto por una pausita. Pausa. Bueno, si les parece, nos reencontramos menos 20. ¿Está bien? 15 minutos. Dale. Dale, listo. Vale. Bueno. Por cierto me quedo, así que si alguien tiene dudas o lo que fuere de esto o de los ejercicios, estamos para consulta. Perdón, tengo una, ahora que estamos, antes de pasar.